Queridos amigos, revisando sus enseñanzas, lo mío. Vemos, revisando, dice lo siguiente. Vamos a ver, este es sacado de una grabación. Habla concerniente a los huesos secos y después escucharemos sus mismas palabras concerniente a los huesos secos. Fue en el lugar de Cieneguía en la fiesta de octubre del año 1996. Relacionado a los huesos secos, de acuerdo a Ezequiel 37, 4 y 6. 37, 4 y 6. Primero vamos a analizar un punto para luego escucharlo a él mismo de lo que acaba de mencionar. Dice el apóstol Pablo, hablando de los huesos secos, dice el apóstol Pablo un misterio interesante. Primero vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente. Capítulo 15. Dice así: Hermanos, les recuerdo buena nueva que les prediqué, que ustedes recibieron, en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal que lo guarden tal como les prediqué, de modo que habrían creído en vano. En primer lugar, yo les transmito la enseñanza que yo mismo recibí, es a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dice la Escritura, que fue sepultado, resucitó al tercer día, como lo dicen también las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los 12, más tarde se hizo presente a más de 500 hermanos, reunidos, la mayoría de ellos viven todavía y algunos entraron en el descanso. Enseguida se hizo presente a Santiago y luego a todos los apóstolos y después todos se presentó también a mí, el que de ellos nació como un aborto. Pues tal yo soy el último. Muy bien. Y luego tenemos acá también, dice lo siguiente, hablamos del 55 a 58. Vamos a ver 55 y 58. Dice acá: Pero algo dirían, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué tipo de cuerpo salen? Necio, lo que tú siembras no recibe ni si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un puro grano, por ejemplo, de trigo o de semilla, cualquiera, o los que Dios da un cuerpo según la ha establecido, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. Y si hablamos de carne, no es igual que la carne de todos. Una es de la carne de los hombres, otra de los animales, otra de las aves, otra de los peces. Lo mismo hay cuerpos celestes como cuerpos terrenales. Pero los cuerpos celestes tienen otro resplandor que los terrenales. Y además el brillo del sol es diferente al brillo de la luna y de las estrellas. Una misma estrella es diferente a la otra en su brillo. Del mismo modo, pasa con la resurrección de los muertos. Al sembrarse es un cuerpo que se pudre. Al resucitar será algo que no puede morir. Al sembrarse es como despreciable. Al resucitar será glorioso. Al sembrarse el cuerpo perdió sus fuerzas. Al resucitar estará lleno de vigor. Se sembró un cuerpo animado por alma viviente y resucitará un cuerpo animado por el Espíritu, pues habrá un cuerpo espiritual, lo mismo que hay el presente, un cuerpo animado y vive. La Escritura dice: el primer hombre, Adán, que Dios lo hizo ser viviente, pero el otro definitivo, Adán, que viene después, Dios lo hizo cual espíritu da la vida. No parece primero lo espiritual, sino la vida animal, y solamente después lo espiritual. El primer hombre fue hecho de tierra y es terrenal, y el segundo hombre viene del cielo. El hombre terrenal es modelo de los terrenales, el hombre del cielo es modelo de los celestiales.
Y así como nos parecemos ahora al hombre terrenal, también nos vamos a parecer al hombre que viene del cielo. Ahora, acá viene el punto que tenemos que ver. Lo que estamos mencionando acá menciona de lo que pone un ejemplo físico de una semilla que se siembra. Entonces esa semilla se pudre, pero nace una nueva planta. Tan igual es el hombre, muere y aparece con un nuevo cuerpo. Lo terrenal mostró el caso de Adán. El hombre de polvo es, a polvo se convierte. Y en él fue sembrado todas las virtudes, después fue quitado, después se convierte, entró el pecado y se convierte pues un hombre, perdió su vestidura santa y se convierte pues un hombre con todos sus defectos y errores. Pero luego aparece un hombre celestial. A esos dos puntos tenemos que entablar porque menciona sobre Ezequiel 37. Luego dice, el día de la resurrección, estamos hablando en el 50, hermanos, les declaro que no entrará al reino de los cielos en el hombre que es carnal, de carne y sangre. Es lo que va a la muerte, no puede tener parte en el reino, donde no se puede morir. Les voy a revelar una cosa secreta, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando toque la trompeta. Pues cuando toque la trompeta, los muertos resucitarán, tales como ya no puedan morir, y nosotros seremos transformados. Es necesario este cuerpo destructible se revista de la vida que no se destruye, y que este hombre que muere se revista de la vida que no muere. Por eso este cuerpo destructible será revestido de lo que no muere. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido destruida en esta victoria. Muerte, ¿dónde está ahora tu triunfo? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte se valía del pecado para inyectar su veneno, y el pecado actuaba mediante la ley. Por eso demos gracias a Dios que nos da la victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, muy bien, empezamos a analizar concerniente lo que estamos mencionando. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, vamos a entender lo que hemos leído y lo que dice acá y lo que dice nuestro maestro. El aguijón de la muerte, que es el pecado. Para que se borre el pecado o muere el pecado, surgen dos cosas fundamentales. Primero tiene que ser conocer la doctrina de Dios, porque mediante la doctrina vamos a conocer que es un pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, como dice 1 Juan 3:4. Y una vez que murió, se levanta un cuerpo nuevo, quiere decir un hombre nuevo, como dice en Isaías, nuevos cielos, nueva tierra, nueva oportunidad, o como dice Pablo, muere el hombre viejo y aparece un nuevo. Ese es el trabajo. Pero para que surja todo esto, lo que estamos mencionando, lo primero que tiene que pasar es que Cristo tiene que resucitar primero. Si no resucita, no puede haber nada. Ese es el secreto. Primero Cristo tiene que resucitar primero. La primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero que tiene que resucitar. Por eso dice en el 15-20 de 1 Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En la vida espiritual, muertos conocemos a nosotros, muertos a los que van a la tumba, o como vemos en el caso de uno de los discípulos de Jesús, le dijeron, maestro, dame permiso para enterrar a mi padre, y él le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces encontramos dos tipos de muertos. El muerto que va a la tumba, de polvo a polvo se convierte, y el muerto es aquel que tiene, como dijo este personaje, muerto es aquel que tiene el alma muerta y vive todavía, o sea, no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, dos tipos de muertos. Pero para darnos vida, primero tenía que resucitar a Cristo de los muertos, primicia de los que durmieron. Él es primicia, y después, una vez que Él ha resucitado de los muertos, ahora hace conocer la doctrina, y nosotros, los que hemos escuchado, empezamos a levantarnos también de nuestras tumbas.
O sea, dejamos el viejo hombre y empezar una nueva criatura. Por eso dice, hemos visto en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también Cristo serán vivificados. Mas cada uno en su orden, o sea, cada cosa en su lugar. No es de frente nosotros, no, es un proceso. A veces uno dice, yo creo y resucito. No, primerito tenía que resucitar a Cristo de los muertos. Primero tenía que resucitarlo, que es primicia de los muertos. Es el primer resucitado. Y después, por la voz de Él, los demás empiezan a levantarse de sus tumbas. Por la voz de Él. Pero no es su voz de Él, sino es que la orden de Dios es, anda y anuncie, predícales esta doctrina. Y los que escuchan, empiezan a levantarse de sus tumbas. Por eso dice en el 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Ahí está, primero es Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, cuando Él venga, Cristo, cuando Él venga, el ungido de parte de Dios, porque esa es la palabra Cristo. Cristo significa ungido, que en hebreo le llaman Mesías o Mashiach. Entonces, Él es el Mesías y en griego es ungido, o sea, el ungido o el nombrado, elegido de Dios, eso quiere decir palabras más simples, tiene que ser primero el resucitado de los muertos. Él es primicia de lo que durmieron es hecho. Él es el primero. Y luego... luego los que son de Cristo se empieza a pregonar, a anunciar, a comunicar, y los que escuchan empiezan a levantarse de sus tumbas. Cuando en su venida, en su aparición. Entonces todo tiene su tiempo, su momento. Y una vez que viene ese ministerio, viene la otra parte que estamos viendo. En Ezequiel 37. Ahora sí vamos a entenderlo, porque después vamos a escuchar su voz de Él mismo. Vamos a ver, Ezequiel 37. Ve pues sobre mí, dice, Yahvé puso sobre mí su mano y su espíritu me llevó. ¿Ve? O sea, el espíritu de Yahvé o el espíritu de Dios lo llevó al Hijo del Hombre, dejándome en una llanura llena de huesos. Me hizo pasar en todas las direcciones. En medio de los huesos completamente secos, eran muy numerosos sobre la superficie de la llanura. Y Yahvé me preguntó, ¿piensan que podrán vivir estos huesos? Yo le contesté, Señor Yahvé, tú solo lo sabes. Entonces me dijo, habla de parte mía sobre estos huesos. Y les dirás, habla de parte mía, o sea que solo no puede hacer nada. Como es cuando conversa con los judíos, dice que mientras el espíritu no actúe, el hombre no es nada. O sea, el espíritu es el que hace todo. Por eso dice, entró espíritu, el espíritu de Dios fue sobre mí. Sobre mí. O espíritu me llevó, también podremos decir así. Y le dice así, habla de parte mía sobre estos huesos y le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Como le dije al inicio, primero tiene que ser resucitado Cristo de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Una vez que es levantado, ahora luego en Cristo, todos se levantan, empiezan a levantarse en Cristo. Pero para que se levanten en Cristo es porque tienen que escuchar el mensaje. Por eso dice, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Escuchen la palabra de Yahvé. ¿Cuál es la palabra de Yahvé que tienen que escuchar? Tenemos una respuesta en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. ¿Qué nos dice? Vamos a ver en versión, tenemos en Reina Valera, de 1602. 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Ahí está. Por eso dice, escuchen la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, más acepción de oír la voz, ninguna figura visteis.
Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces encontramos que tenía que anunciar primero resucita a Cristo de los muertos, el primero que tiene que resucitar, y una vez que ya resucitó, ahora viene a anunciar, tiene que enseñar, porque la misión del Mesías es enseñar. ¿Qué cosa tiene que enseñar? En hebreo se llama Torah, en griego ley. ¿Qué cosa tiene que enseñar? La palabra de Dios, o las 10 palabras, o la ley de Dios, o también se le conoce las buenas nuevas, es algo nuevo para nosotros. Voy a hacer entrar un espíritu en ustedes y volverán a vivir. Fíjense, ¿qué tal promesa? Primero escuchen la palabra de Dios, primero escuchen la ley de Dios, o escuchen Torah primero, y luego voy a hacer entrar espíritu en vosotros y volverán a vivir. Esa es la oportunidad, volverán ustedes a vivir. Han sido muertos, ahora van a volver a vivir. O sea, nos da una oportunidad. 2 cosas. Primero escuchar, y escuchamos, y luego el Espíritu nos trae a la vida, el Espíritu. Porque humanamente no se puede. Tenemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo sacó al látigo limpio, los que estaban ahí vendiendo sus ofrendas en el templo, y él le dijeron, ¿qué señal nos traes? ¿Por qué haces todo esto? Entonces él dijo, destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Destruir este templo y entre el día lo voy a levantar. Entonces dijeron, si en 46 años fue construido este templo, tú dices en 3 días, estás loco. Pero no hablaba del templo hecho por la mano del hombre, como es San Juan 2, 21 y 22, hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿quién hablaba por la boca de él? Era el Espíritu de Dios, le dijo bien, o el Espíritu Santo, o la fuerza activa de Dios, les dijo bien claro, habló por la boca de Jesús y dijo, destruyan este templo, entre días lo voy a levantar. Y no hablaba del templo hecho por la mano del hombre, sino del templo de su cuerpo. O sea, en el cuerpo donde estaba tenía que morir y al 3er día lo iba a resucitar. Entonces vemos, ¿quién lo resucita? El mismo Espíritu. Por eso dice acá, primero tiene que escuchar los mandatos divinos, tiene que escuchar los dichos de Dios, tiene que escucharlo, y hay la promesa para que reciban ustedes, dice, entrará Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Entonces el Espíritu es el que da la vida. Esa es la promesa. Luego dice, pondré sobre ustedes nervios y haré crecer sobre carne y los cubriré con piel y pondré en ustedes un espíritu de manera que vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Entonces, volvemos a vivir, vamos a comprender quién nos trajo a la vida. Yo hablé como Yahvé me lo había dicho, mientras lo hacía se produjo un ruido y un alboroto, los huesos se cubrieron de nervios, se formó carne de piel, se extendía por encima, pero no había ni espíritu en ellos. Yahvé entonces me dijo, habla de parte mía al espíritu, llámalo hijo del hombre, dile de parte del Señor Yahvé, espíritu ven por los 4 lados y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo hice según la orden de Yahvé y el espíritu entró en ellos y se reunieron y se pusieron de pie, era un ejército muy grande. Entonces, como empezó a anunciar la doctrina de Dios, la palabra de Dios o la ley de Dios, o a anunciar la Torah que es dado para estos días, empezamos a escuchar y luego la promesa es, si ustedes obedecen, van a recibir el Espíritu de Dios. Por eso dice en Hechos 5:32 que solamente el Espíritu de Dios va a ingresar en cada uno, los que obedecen nada más. Hechos 5:32, solamente los que obedecen van a recibir el Espíritu de Dios. Por eso dice, escúchales, háblales mis palabras, escuchen las palabras de Yahvé. Voy a hacer entrar en espíritu en ustedes y volverán a vivir. Pero ¿cuándo es? Cuando escuchen primero la palabra de Dios. Primero escuchan y hacen una meditación en su vida y hay ese deseo de querer cambiar su vida. Entonces dice, entra al campo de la obediencia y recién van a recibir el Espíritu de Dios.
Por eso dice, vuelvo a repetir, Hechos 5:32, reciben solamente el Espíritu de Dios los que le obedecen, nada más, nadie más. Y una vez que han recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu empieza a encaminar a la persona. El Espíritu mismo empieza a encaminarlo por las sendas del bien. Porque humanamente no se puede, es muy difícil, porque la palabra de Dios es espíritu, nosotros somos materia, es como juntar el agua y el aceite, lo agitamos por un momento en un recipiente y dejó de agitarse y nuevamente se separan. Entonces, es así. Entonces, como no podemos, ¿qué hace Dios? No escuchamos sus palabras, hay esa intención de querer cambiar nuestra vida, y recién el Espíritu nos obliga a hacer un cambio en nuestra vida. Como dice en Ezequiel 36:27, y pondré mi Espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces, ¿quién nos conduce, quién nos presiona, quién nos obliga a ordenar nuestra vida? Es el Espíritu. Ya nos hace ver cuando nos sentimos mal, cuando hacemos algún problema, cometemos algo, nos sentimos tan mal, nos sentimos morir, pero eso no es nosotros, sino es que el mismo Espíritu empieza a hacernos ver que está mal lo que estamos haciendo. Por eso dice Gálatas 5:17, hay una guerra interna, la carne pelea contra el Espíritu, y estos se oponen el uno con el otro para que no hagáis lo que quisierais. O sea que el Espíritu dice que camina por acá y la carne se vuelve perezosa. No. Ahora, la carne que le va a buscar su placer, entonces el Espíritu dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué vas así? Entonces hay una guerra permanente. Por eso dice acá, tienes que hablarle de parte mía, que escuchen mis palabras, y la promesa es, les haré entrar en vosotros espíritu. Y luego llegó su momento de que empezaron a escuchar, entró el Espíritu, y el Espíritu empieza a conducir. Porque antes había un lamento. Dice, entonces Yahvé me dijo, estos huesos son los pueblos de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se perdió nuestra esperanza, el fin ha llegado para nosotros. Por eso anúnciales esta palabra. Yo, Yahvé, voy a abrir sus tumbas, pueblo mío, y los haré salir de sus tumbas y los llevaré de nuevo a la tierra de Israel. O sea, hay una esperanza, una oportunidad que Dios da. Después lo escucharemos en el audio donde dice nuestro maestro, son muertos. Estamos hablando desde el tiempo de Adán y Eva, estamos hablando de todas esas generaciones, de eso. Tiene que llegar su tiempo, tienen que escuchar, porque hablamos de dos tipos, a uno para que lleguen hasta el final, como hemos visto en Pablo en Corintios, alguno va a llegar hasta el último, porque nuestra descendencia va a llegar, algunos morirán de todas maneras por 1 hora, 2 horas, van a morir de todas maneras, porque nuestro cuerpo es mortal, de polvo es a polvo se convierte. Como dice Pablo, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, eso sí, pero estamos hablando, para ser revestidos del nuevo hombre, tiene que haber un cambio radical. Eso es lo que estamos viendo, por lo que dice ahí, lo que dice nuestro querido maestro, dice lo siguiente. De acuerdo a Ezequiel 36, 37, 4 y 6, dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, profetízate sobre estos huesos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos secos, he aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros, y pondré nervios sobre vosotros, haré que subir sobre vosotros carne, cubrirse de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, como dice Jehová. Entonces el maestro dice, ve, por ejemplo, dice en el 37, 11 y 14, díjome luego, hijo del hombre, todos tus huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y todo fue talado. Entonces el maestro comenta, entonces como dice los huesos de la casa de Israel, estos son los huesos de los antiguos israelitas. Profetiza, diles, así ha dicho el Señor Jehová, aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, os traeré a la tierra de Israel. ¿No ve? Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces el maestro sigue comentando, dice, ahí está,
Ahora no quieren predicar, no quieren predicar, ni siquiera quieren investigar. Así ha dicho Jehová. Aquí yo tomo a los hijos de Israel dentro de las gentes, donde todos fueron, y los traeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿No es? Serán reunidos en otra parte, dice, de dos en dos, de uno en uno, como es en Isaías. Así todo el pueblo se juntará para llevarnos. ¿Acaso, dice, lo voy a hacer entender un poquito más? Dice Salmos 37, 27. Muy bien. ¿Qué dice acá? Apártate del mal y haz el bien, vivirás. O sea, ¿para qué nos resucita? Nos da vida, muy bien, mediante la palabra, todo. Pero tenemos que ver para qué nos resucita. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. O sea que nos resucita para hacer el bien, ¿no? Dice acá, apártate del mal y haz el bien. Ahora, ese bien que tenemos que hacer son las ofrendas, como dice Mateo 12, 12. Pero vamos a San Juan 5, 29. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Muy bien, dice nuestro maestro. Quiere decir, los que hicieron bien ganarán la vida eterna para vivir, para siempre y jamás. Y los que hicieron mal saldrán a la resurrección de condenación. Ahora, el que siga haciendo mal, mal quiere decir desobediencia. Eso también hay que entender. Mal quiere decir desobedecer. El que sigue haciéndose desobediente irá a la condenación. Eso es así. Ahora, ese bien que se tiene que hacer, como dice número 28, 9 y 10, o sea, aclarando lo que dice en Mateo 12, 12, cuando un hombre, los judíos, o sea, los sabios en ese tiempo, los maestros, lo buscaban para ponerle trampas y hacerlo caer. Le dijeron si el día del sábado podía curar, podía sanar. Había un hombre que estaba con su brazo encogido, o sea, muy delgado, está tullido, le llaman esto, para tentarlo. Y él le dice, si en el día del sábado se le cae una oveja a un pozo, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo dejan que muera o van a sacar ese animal? Bueno, dijeron, pues tenía que sacar ese animal. Muy bien, dijo, ¿cuánto más vale un hombre con una oveja? Así que lícito es hacer el bien en el día del sábado. Y luego el que estaba en el brazo tullido dijo, extiende tu mano. Y se convirtió en un brazo normal. ¿Ve? Entonces vemos que el bien se tiene que hacer, dice, en el día del sábado se tiene que hacer el bien. ¿Y cuál es ese bien que se tiene que hacer? Número 28, 9 y 10. Ahí está su aclaración, como dice los sábados, hacer el bien. En los sábados, igualito también dice acá, mas el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, por presente con su libación. Ese es el holocausto del sábado. Del sábado, por ejemplo, dice Mateo en los sábados, muy bien, acá dice también, con su sábado continuo, con su libación, eso es hacer bien en el día del sábado. Por eso, primeramente, hay que hablar. Esto comienza en Hebreos 4.1, donde dice, temamos pues que quedando aún la promesa entra en su reposo, parezca alguno de vosotros haber apartado. Así que en el día de sábado se tiene que hacer el bien. Entonces vemos que tenía que resucitar para eso. Con ese fin somos levantados de nuestras tumbas. Pero vamos acá lo que quiero, a donde ver, donde dice nuestro maestro, vamos a ver sobre los muertos, cómo es. Vamos a ver lo que dice nuestro querido maestro. Vamos a comprender un poquito, por favor, me van a tener un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, vamos a ver. Ahora sí van a escuchar. La Escritura dice, para que se levanten los muertos desde el tiempo de Caín, como los que no han conocido el Evangelio, y
como los que han sido el pueblo antiguo, guardadores del mandamiento de Dios, todos van a adelantarse, porque también todas las personas que han muerto sin conocer el Evangelio, también tienen derecho a creer en Dios, y los que creen también se salvarán de los muertos. Pero para esto, ya, amén, aleluya, ahora me vas a decir amén, aleluya. Si está contento con lo que dice, tiene razón para decir amén, aleluya. Dice a la letra, mensaje a los huesos secos. Dice así, Jehová dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, a estos huesos, de aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 4, 5. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 37, 6. Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Eso se refiere arriba, habla de todos los que no conocen el Evangelio. Aquí dice, el pueblo antiguo, que todo el pueblo israelita son muertos. Ahora eso dice, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Se refiere a todos los hijos, a todos los israelitas antiguos que han muerto. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Ezequiel 37, 11. Por tanto profetiza y vives, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 12. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37, 13, 14. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2. De cierto os digo, venga ahora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque vendrá ahora, y cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y serán levantados. San Juan 5, 25, 28. Y no con vosotros solos acuerda, y no con vosotros solo acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Deuteronomio 29, 14, 15. Esto se refiere. Dios no solamente ha prometido a los vivos para salvar,
sino también a los muertos para dar vida. Y luego claramente dice, no solamente para los vivos, sino también para los muertos. Luego dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos eternamente. Ahora, ¿qué dicen, hermanos? ¿Están cumpliendo? Que estamos cometiendo es lo siguiente. Saben muy bien que ustedes se plantaron de predicar desde el año 78. Nadie cumple con difundir el Evangelio en todas las naciones, que dicen en los 4 cantones de la tierra. En otras palabras, a nivel mundial. Nadie. Hasta hoy se han plantado. Y como ya a ustedes, al pueblo israelita ya hay puesto conocimiento, a fin de que se preocupen a tratar de cumplir, pero ni con todo se apresuran. No les interesa estudiar la Sagrada Escritura para profundizar y saber el contenido de la Sagrada Escritura. ¿Cómo pueden salvarse y cómo pueden perder? Más hay error cada día. No hay perfección en el pueblo israelita. No piensan. Creen que ustedes, en la misma forma que viven actualmente, a pesar que ya he mencionado 34 años con ustedes hablando e instruyendo de todo, pero sin embargo, no entienden hasta ahorita. No valorizan la bondad de Dios que promete a la humanidad. Y no olvidan lo que es malo, lo que es bueno, no pueden hacer. Lo que es malo se sigue. Entonces así no se salvarán. Por ejemplo, la caída está en el primer punto, nada más lo que dice. Hay un texto que dice, 1 Timoteo 2:15, dice, empero se salvarán engendrando hijos. Es cierto que todos se engendran, pero siempre y cuando los padres y los hijos guarden, permanezcan en fe, en santidad. Santidad quiere decir honradez. No hay cumplimiento. Y otro consejo al respecto dice, no harán fornicar a sus hijos, para que la tierra no se prostituya. No hay cumplimiento. Y por tales casos perdieron la fe los hijos, no hay nada, entonces no piensen ganar la vida. ¿Por qué? Porque no hay disciplina en cada hogar. También dice, por eso dice, a fin de que no haya errores en los hijos, claramente dice 1 Timoteo 3:4, gobierna a tu esposa y a tus hijos en sujeción y sean honestos. No hay honestos ni uno. ¿Cómo pueden salvarse? Y por eso, entonces, al respecto, como no hay cumplimiento, como ya tiene presente el pueblo israelita, vengo predicando desde el año 1958 hasta hoy, 38 años.
haciendo presente. Cuando 92 tenía que declararse el juicio de Dios, como estoy indicando, cuando de una vez se inicia el juicio, primero tenía que cerrarse el cielo y luego entonces se baja 7 estados abajo al mar y los ríos se secan, enseguida se declara, y luego la tierra se vuelve hierro, el cielo también metal, para que no llueva y la tierra para que no dé más productos. Y luego se declara el hambre, y después del hambre, entonces se declaran los 7 años de hambre, y los 7 años de hambre son los 7 años de juicio, conforme que les leído. Entonces, después de esto tenía que caer las estrellas, el sol tenía que volverse oscuro. Al salir el sol, se oscurecerá. Todas estas cosas tienen que cumplirse. Muy bien. Entonces, en 82, 83 tenía que comenzar el juicio. 7 años de juicio hasta 2000. Perfectamente cumplidos los 7 años, hasta 2000. Muy bien. Entonces, en vista que se acercaba ya los meses para declararse el juicio de Dios, yo estoy en 1992, entonces 93 tiene que declararse, entonces ya me faltan meses, y yo preocupado. Entonces, veo pues que no está predicado ni el Perú un poquito hasta ese tiempo, tal vez unos cuantos, en fin. Entonces, el 15 de septiembre, como he manifestado, el 15 de septiembre de ese año, tiene que elevar, apelar a Dios para pedir prolongación del tiempo, porque tal vez ni uno están todavía presentes de los que están escritos en el libro de la vida. Y por amor de ellos, pedir prolongación del tiempo. Entonces, eso ya les he manifestado. Queridos amigos, hemos escuchado las explicaciones que hace nuestro querido maestro, donde tenía que primero, por eso dije al inicio, primero tenía que resucitar Cristo de los muertos y luego todos en Cristo. Ahora, ¿para qué hemos sido resucitados? Por eso esta grabación es del año 1992 y hay otra grabación que estamos hablando es del año 1996. Dos tiempos diferentes. Ahora, ¿para qué hemos sido resucitados? Eso tenemos que ver. ¿Para qué hemos sido resucitados? Dice acá, del año 1996, para hacer el bien. Los que salieron los que hicieron resurrección, dijo en San Juan, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? El mal encontramos que es la desobediencia, como acabamos de escuchar, viene a ser la desobediencia, o sea, no hay un cumplimiento. Y el bien que se tiene que hacer viene a ser justamente las ofrendas, el bien, como dice Mateo 12:12, que en el día de sábado se tiene que hacer el bien. Se tiene que hacer el bien. ¿Y cuál es ese bien? Número 28, 9 y 10, son las ofrendas que se tiene que hacer, lo que Dios ordena en el día del sábado. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de ser restaurado toda la parte ritual. La parte ritual, quiere decir los sacrificios, los holocaustos, tenía que ser dado para este tiempo. Por eso resucita Cristo, primero resucita de los muertos y luego todos en Cristo. ¿Pero para qué? Para hacer el bien. Para hacer el bien que viene a ser las ofrendas, porque en los sábados se tiene que hacer ese bien que son las ofrendas. Lo que a Dios le agrada, de qué manera tenemos que adorar a Dios, de qué manera tenemos que servirle. Todo es en el día del sábado. Ahora, hay un punto donde algunos de repente dirán, pues bueno, esto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, más de 2000 años atrás, ya no más sacrificios ni holocaustos. Es necesario aclararles así cortito para que ustedes tengan una base
puedan cumplir, porque ese es lo que estableció para este tiempo. ¿Por qué digo tener una pequeña base? Porque cuando Moisés descendió del monte con los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, al ver que el pueblo lo había traicionado a Dios con otro Dios, que viene a ser el Dios Baal, que significa Dios de los señores, Rey de los reyes, el pueblo lo había traicionado, pensando que Él los había sacado de Egipto y no el Dios que ellos adoraban, Abraham, Isaac, Jacob, porque es un Dios sin rostro, no se ve. Entonces es difícil también, pues, para muchos, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, creer en un Dios sin rostro es tan difícil, es muy difícil. Y al no poder verlo, nos vamos a las obras. Es lo que dice en sabiduría. Antes de ir al artesano, nos vamos a las obras del artesano. Entonces vemos que en ese tiempo, cuando desciende Moisés con los 10 mandamientos, ver la traición del pueblo que estaba presentando holocaustos al dios Baal, se indignó tanto Moisés que rompió los mandamientos. Bueno, dicen los sabios que las letras que estaban escritas por ambos lados, porque lo escribió el dedo de Dios, fueron borrados. Bueno, ese es el comentario que hacen los sabios. Pero esté borrado, no esté borrado, cosa que Moisés lo tuvo que destruir. Así, se hizo añiscas. Ahora, y por esta causa es que Dios le quitó al pueblo la parte ritual, quiere decir los sacrificios, los holocaustos, le quitó al pueblo. ¿Por qué? Porque presentaron holocaustos a Baal y le quitó esa parte ritual, porque está escrito en Jeremías 7:22, yo no les mandé ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto acá acerca de sacrificios y holocaustos. No les habló. Lo único que les habló nada más, 25, 26 y 27, lo único que les habló es que escuchen su voz y no sean rebeldes. Pero ¿qué pasó? Antes de ir hacia adelante se fueron hacia atrás y los hijos hicieron peor que sus padres. Ahora, en Isaías 1, 10, 11 y 12 y 13 también encontramos que a su pueblo lo considera como Sodoma y Gomorra por la corrupción. Y luego dice en el 12, ¿quién les demandó esto de vuestras manos, que prevenía presentarse delante de mí? Con vuestros sacrificios, con vuestros holocaustos. ¿Quién les demandó esto de vuestras manos? Vemos ahí en Jeremías que no les mandó, y luego dice, ¿quién les demandó esto que vienen a presentarse delante de mí? Vemos en el caso de Salomón, presentó como 1000 ofrendas para obtener mayor sabiduría. Pero se contradeciría, pero no se contradice la Escritura, porque encontramos una respuesta en Josué 22, 26, 27, 28, si mañana más tarde, dice ahí, hagamos pues para edificarnos un altar, no para sacrificios ni holocaustos, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros que vendrán después de nosotros. Si mañana más tarde le vamos a decir nosotros, ustedes no tienen parte porque sus padres lo traicionaron a Dios en el desierto, en el monte Sinaí. Entonces ellos van a decir, mirar el símil del altar. La palabra símil significa el inicio, el comienzo de todo, que fue una figura. Mirar el símil del altar, que no fue para sacrificios ni holocaustos, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros y los que vendrán después de nosotros. O sea que es un testimonio carnal que ellos hicieron. Entonces fue escrito para el futuro, por eso dice en Hebreos 9:9, fue una figura de aquel tiempo presente, el cual no podía ser perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían. O sea que lo hicieron como una figura para el futuro. En el versículo 10 dice, hacia el tiempo de la corrección. Entonces tiene que llegar su tiempo de corregirse todo esto y ponerse en acción. O sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue una figura para el futuro. Y en el futuro se pone en acción. Estamos hablando ya más de 2000 años, empieza a ponerse en práctica. Estamos hablando más de 2000 años. Ahora, cuando ya se pone en práctica, la primera señal que tiene que hacer, aparte que trae, como dice, Cristo tenía que resucitar de los muertos, Él es el primero y después todos en Cristo, ¿no? Cuando se da su tiempo de cumplimiento, todos en Cristo, primero tienen que escuchar la doctrina que es prefijado para estos últimos días. Porque vemos en el caso de Moisés, cuando rompió los mandamientos, luego subió por segunda vez, total ayunó 120 días, después que regresó, esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino para el futuro. Por eso dice Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará alabará a Jac. Entonces se escribe los mandamientos para el futuro y habla de un pueblo joven que tiene que levantarse en los gentiles.
Como dicen en Romanos 10, 19, 20, 21. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Luego dice: me manifestaré a gente que nunca preguntaron por mí, tampoco me buscaron, porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que se muestra en los gentiles, forma su pueblo en los gentiles, ahí aparece y se restaura todo. Se restaura los sacrificios, los holocaustos, los días donde tenía que presentar, hacer el bien, los sábados, lunas nuevas, fiestas solemnes, empiezan a a hacer esta parte ritual y ceremonial, porque dice en Isaías 19, 20, 21, en aquel tiempo se levantará un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Entonces, en el mundo del pecado se tiene que levantarse un altar. Y el trofeo de Jehová junto a su término, quiere decir alguien que venció, como dice en Apocalipsis 5, 1, 2 y 3, alguien que venció, alguien que desató los 7 sellos. Tenía que levantarse, poner en pie, hablamos del Cristo que tenía que resucitar en los últimos días. Y entonces, lo primero que tiene que levantar es un altar para agradecer a Dios que el tiempo ha llegado. Todo es un altar. A través de la historia siempre vamos a ver que siempre prima el altar, siempre prima el holocausto, lo primero que tiene que hacer para dar inicio a esta labor en este tiempo y para juntar todo lo que están dispersos en el mundo, de uno en uno, de dos en dos, tienen que ser reunidos, porque el tiempo de la libertad ha llegado. Entonces, tienen que hacer, porque dice la gente, como está esperando la libertad, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo vendrá? Y no sé cuánto. Entonces dice, Él les enviará Salvador y príncipe que lo libre. Entonces vino un Salvador, un libertador, viene a libertar, así como Moisés fue libertador del pueblo hebreo en Egipto. Ahora hablamos de un postrer Moisés, que es el libertador que viene a juntar los que están dispersos en todo el mundo. Ahora, una vez que empieza a juntarlo, dice, les enviará Salvador y príncipe que lo libre. Y cuando hablamos del príncipe, estamos hablando de dos personajes. Hablamos del príncipe, 2 puntos hablamos ahí de príncipe a todos los hijos, a los hijos de los reyes, le dicen príncipes, a las mujeres princesas. Entonces, tiene que ser un hijo de Dios, un príncipe, tiene que ser levantado. Solo no pueden hacer las cosas. Tienen que ponerse de acuerdo los dos, uno del cielo y otro de la tierra. Tienen que ponerse de acuerdo. Y el que hace los misterios, el que hace todos los trabajos, es el que viene del cielo. Entonces, ese, el celestial, es el que hace todos los misterios, las señales, o mejor dicho, el Espíritu de Dios. Entonces, harán, dice, sacrificios y holocaustos a Jehová en medio de la tierra de Egipto y los cumplirán. Entonces viene el tiempo de ponerse en práctica lo que Dios estableció. Ese es hacer el bien que se tiene que hacer todos los sábados. Luna nueva, fiestas solemnes. Entonces, hemos sido resucitados para hacer el bien, para presentar ofrendas, agradecer en Dios con todo ese conocimiento, el entendimiento que nos hace el Espíritu. Y el mal es cuando teniendo un conocimiento no lo hacemos, eso significa el mal, la desobediencia. Bien, amigos, hay mucho para entender este punto, este misterio tan bonito, tan hermoso, cuando hay un entendimiento. Ahora sí sabemos que los huesos secos vienen a ser, cuando dice nuestras esperanzas se han muerto, eran pues de los antiguos, se tienen que levantar. Pero cuando se levantan, cuando escuchen la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Los 10 mandamientos, acá tenemos al frente. Entonces escuchan esa voz y ahí ese deseo, viene la obediencia del hombre. Ahí recién Dios le da su Espíritu, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que lo empieza a conducir, y el Espíritu, como dice en Pedro, ya no lo deja estar ocioso ni estéril en el conocimiento de Dios. Ya le empieza a abrir su mente. Por eso dice Job 32:8, Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Ya lo empieza a instruir, a preparar qué es lo que tiene que hacer, no según su concepto, sino como Dios quiere que sea, como Él ya lo tiene trazado. Bien, queridos amigos, nos encuentran ustedes en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.